Mis ojos en el mundo es un espacio de análisis de temas de coyuntura y de impacto internacional. Yo soy Arlene Ramírez Uresti y te doy la bienvenida. Gracias por escucharnos. Amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en este primer episodio de nuestra cuarta temporada. Como ustedes saben, a lo largo de nuestros diferentes capítulos, pues hemos analizado y comentado diferentes temas del quehacer internacional. En esta ocasión estaremos comentando sobre la guerra entre Israel y Hamás, que durante las últimas horas de estos días, pues han ocupado los encabezados de las redes sociales, las conversaciones y los foros de análisis internacional. Vamos a empezar por comentar un poco el impacto de este conflicto y sobre todo las raíces que, como ustedes saben, el conflicto tiene eh, ya por muchas décadas. Israel y Palestina encuentran sus caminos quizá en momentos muy antiguos de la historia, pero el conflicto como tal lo podemos llevar a 1947, cuando a través de la formación del Estado de Israel, el primer ministro David Ben-Gurion, ¿no?, hace un pronunciamiento con el respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que había sido creada recientemente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. El resultado de la guerra, además de traer muchas consecuencias para Alemania y para Italia, para diferentes países, para Japón, evidentemente, también trajo una preocupación importante, ¿no? ¿Qué habría de pasar con la población desplazada en Europa y hacia Europa, y cómo compensar los daños de la guerra? Así es como entonces la solución más viable, la primera resolución de las Naciones Unidas, es justamente el otorgarle un territorio cedido por varios países a Israel para la conformación del Estado de Israel. Un territorio que originalmente había sido ocupado por los palestinos, hoy tenía una división diferente, ¿no? Con la ocupación israelita, el escenario cambiaba. De 1947 al día de hoy, los cambios geopolíticos, los cambios en el mapa, ¿no?, los cambios territoriales, pues han sido enormes. Y si nosotros tuviéramos una línea del tiempo en la que pudiéramos imaginar la evolución no solamente del Estado de Israel como actor del escenario internacional, sino como un actor importante en la geopolítica de la región, pues veríamos, por supuesto, las guerras, los conflictos, ¿no? La guerra del Yom Kippur, por supuesto, la guerra de los 6 días, ¿no? La crisis del Canal del Suez, el conflicto con Siria, el conflicto, ¿no?, el conflicto con el Líbano, y la relación, ¿no?, con Jordania por el tema de Cisjordania y la cesión de una parte importante del territorio. Pero resulta que hoy lo que estamos viendo en octubre de 2023 es algo que no habíamos visto nunca, y es la participación de un actor importante, un partido político radical, ¿no?, que se ha apoderado del escenario político y de la Autoridad Nacional Palestina, Hamás. Este grupo, que ha sido denominado por varios países y por varios organismos internacionales como un grupo terrorista, ha desafiado a los sistemas de seguridad más avanzados del mundo, ha desafiado quizá los sistemas de videovigilancia y de protección más avanzados, pero con una estrategia y un tema de inteligencia militar bastante importante, ha logrado llevar a Israel pues a un punto bastante complejo, ¿no? Una de las cosas más importantes que tenemos que reconocer es que a través de esto, ¿no?, Israel ha visto vulnerada no solamente su seguridad interna,
la seguridad perimetral, pero también, por supuesto, las instituciones y el cúmulo, ¿no? de líneas que operan al interior de la política interna israelita. Hay que decir en ese contexto que Israel tiene además una complejidad política importante y esa complejidad política está relacionada con la llegada de Benjamín Netanyahu al poder nuevamente, ¿no? Y a la conformación de un gabinete que de alguna forma le ha generado, ¿no? problemas en diferentes frentes. Hoy Israel llega a esta guerra con una división interna y una complejidad política y social bastante particular, cosa que antes no habíamos visto. En el caso de Palestina, los vemos de alguna manera, ¿no? azotados por un régimen que no es aprobado por la mayoría de la población, sí, ciertamente con grandes carencias y con una situación humanitaria sumamente precaria, pero que ha sido reiterada durante muchas décadas y que hoy preocupa, sobre todo en el caso de Hamas. Hoy pareciera que le preocupa súbitamente la situación de la población palestina cuando durante muchos años ellos mismos han generado pues un régimen bastante complejo. Si tuviéramos que hacer a lo mejor alguna similitud, ¿no? Y guardando, por supuesto, la proporción de todo esto, pues es este liderazgo de Hamas en Palestina, ¿no? Que de repente llega apoyado por la población y después se convierte en un agresor de la misma población, pues podríamos encontrar en ejemplo a lo mejor lo que ha ocurrido en Afganistán, ¿no? ¿Qué pasa entonces con este ataque? Mucha gente, y seguramente ustedes lo han escuchado o leído en las últimas horas, mucha gente asevera que este es el 9/11 de Israel. Desde mi perspectiva, este no es el 9/11 de Israel por una razón importante. A los Estados Unidos les tomó por sorpresa el asunto de las Torres Gemelas y después el asunto en el Pentágono. Y no había, ¿no? algún indicio en la inteligencia y en los sistemas de defensa que hablaran de un ataque de esa magnitud. Hoy se sabe que los oficiales del ejército israelí avisaron de alguna actividad. Está la gran especulación de que con anticipación, incluso 45 días, ¿no? Dicen que se le había notificado al primer ministro Netanyahu que esto podría ocurrir. El Iron Dome que ha construido Israel, que es uno de los sistemas más avanzados, único en su tipo en el mundo, tiene activo desde 2005. Israel había estado esperando desde entonces o incluso antes un ataque de esta magnitud. Y hoy, en 2023, ese ataque se concreta y se concreta para dar pie a una de las crisis humanitarias pues, más importantes de los últimos años en la región. No hay que desestimar, por supuesto, la situación en Siria, que sigue latente, ¿no? El presidente Al-Assad sigue azotando a la población, la situación en Libia, por supuesto, la situación, ¿no? en otras partes en donde evidentemente estas situaciones humanitarias, no nos vayamos más lejos, en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Tienen a la población civil de rodillas. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que hoy vemos a un grupo terrorista que tiene vinculación con otro grupo que es Hezbollah, ¿no? que está en el Líbano y que tiene fondeo abierto, ¿no? y se sabe que está patrocinado por el régimen iraní. Y hoy quiero justamente comentar una arista que poco se ha tratado en los medios y en las redes sociales, y es ¿por qué Irán? ¿Por qué Hamas? ¿Por qué Israel el 7 de octubre de 2023? Bueno, resulta que estaban en la antesala de la firma de un acuerdo comercial, em, Arabia Saudita, Israel, Marruecos, Egipto, algunos países de la Liga Árabe y países de la región, buscando
no solamente fortalecer su relación con Israel, incluso algunos de ellos empezar su relación con Israel, sino generar un contrapeso importante en la región. Hay que recordar que en este momento del mundo, con una guerra latente, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, los precios del petróleo y del gas natural siguen inestables y siguen amenazando, ¿no?, la estabilidad de la cadena de suministros. Y no hay que perder de vista que el ex hegemón, la ex superpotencia del mundo, los Estados Unidos, hoy no tienen la capacidad ni económica, ni militar, y mucho menos política, para poder hacer frente a una situación de gran escala como esta. Resulta entonces que ese acuerdo comercial podría tocar las fibras sensibles de los radicalismos árabes y ultrarradicales islámicos, como las fibras que tiene en su agenda Hamas y Hezbollah. Ese acuerdo tenía como objetivo el poder iniciar una relación comercial con Israel, hacer frente a la influencia de China y de Rusia en la región a través de Irán para poder entrar al mercado de los energéticos, ¿no?, y asegurar la estabilidad para el bloque ruso-chino, ¿no?, en los próximos meses. A ese componente o a estos elementos hay que agregar algo muy importante. Estados Unidos, Rusia y China hoy no solamente compiten por el mercado, compiten quizá por las subsistencias de sus propias economías. Y detrás de esta guerra, en la que vemos imágenes terribles y espeluznantes de esto que está ocurriendo en el Medio Oriente, estamos viendo cómo nuevamente la población civil vuelve a ser el pretexto para una movilización que tiene fines económicos y políticos. Eh, si nosotros pensamos en que todo esto, ¿no?, pudo haber ocurrido en otro momento, pudo haber ocurrido quizá después de las elecciones de los Estados Unidos, pudo haber ocurrido en un momento en el que Rusia y Ucrania ya no estuvieran en guerra, pues entonces tendríamos un escenario en donde la cadena de suministros no estuviera amenazada, en donde los precios del petróleo no estuvieran vulnerados, pues sobre todo en donde el tema del gas natural no siguiera siendo un punto detonador de conflicto. Hay que recordar, como lo explicamos acá en algún episodio respecto a la guerra de Ucrania, que el gas natural sigue siendo un motor importante para el desarrollo europeo y que hoy los gasoductos que están supliendo en gas natural, ¿no?, que tradicionalmente suplen el gas natural hacia Europa, pues están comprometidos no solamente por lo que está pasando en el Medio Oriente en este momento, sino por la guerra entre Rusia y Ucrania. Esos componentes generan entonces una visión geopolítica, ¿no?, de alto impacto, pensando sobre todo en que hoy este conflicto, esta guerra, no es una guerra por territorio, no es una guerra racial, no es una guerra religiosa y nunca la ha sido. El conflicto entre Israel y Palestina nunca ha sido un tema religioso. Es un tema territorial de recursos y hoy vemos más que nunca es un tema económico, es un tema de posicionamiento y de generación de contrapesos en una región que puede ser estratégica para el desarrollo de 2024, sobre todo con una agenda dentro de los Estados Unidos sumamente compleja. Esto abre la puerta a que entonces con mayor facilidad regrese a la Casa Blanca el Partido Republicano y regrese, por supuesto, con mayor facilidad el candidato puntero del bloque republicano, que ya ha dicho además, ¿no?, que esto no hubiera pasado si él siguiera siendo presidente de los Estados Unidos. En un escenario polarizado, en un escenario de radicalismos, en un escenario complejo a todas luces en los países involucrados, la población civil en ambos lados, en Israel y en Palestina, son quienes están sufriendo las mayores y más devastadoras consecuencias de esta guerra.
Las implicaciones que puede tener esto son muchísimas. No podemos hablar ni especular respecto a cuándo terminará o cómo terminará. Lo que sí podemos saber es que, en primer lugar, esta guerra, ¿no?, que ha sido ya declarada como tal por el gobierno israelita, es una guerra que requiere una medida totalmente diferente a las medidas que generalmente tiene o de negociación diplomática que pudiera eventualmente, ¿no?, tomar un conflicto de esta proporción. Y simplemente porque la diplomacia hoy tendrá que evolucionar en una estrategia de resolución de conflictos que vaya más allá de un tratado de paz. Un tratado de paz no será suficiente para darle a la nación palestina la dignidad y restaurarle el territorio que le ha sido arrebatado por décadas. Pero tampoco un acuerdo de paz será suficiente para que Israel, el Estado de Israel, pueda tener, ¿no?, un repliegue en el territorio, una reorganización de sus instituciones, sobre todo porque, insisto, Benjamín Netanyahu no tiene fácil el camino político al interior del país. Su agenda nacional es muy compleja y eso entonces, ¿no?, cierra el margen de negociación entre las dos partes. La comunidad internacional no puede ir con las mismas soluciones a un conflicto que hoy a todas luces es diferente. Naciones Unidas no puede cancelar los fideicomisos y los paquetes de ayuda humanitaria a Palestina como medida para sancionar a Hamás. Y esa no puede ser ya la misma fórmula, porque desde 1947 hemos visto cómo el mismo sistema de Naciones Unidas no ha favorecido en función de el interés, ¿no?, nacional, y tampoco ha favorecido, digamos, las cuestiones humanitarias al 100% y de forma equitativa entre Israel y Palestina. Tiene que haber un pronunciamiento tácito. El terrorismo es inaceptable. Hoy podríamos afirmar que el terrorismo ya no es la herramienta de los débiles. El terrorismo hoy es un arma de de manipulación política, económica e ideológica que consigue mucho a través de las redes sociales. Las posturas tajantes que no toleran el terrorismo y no toleran los ataques a los derechos humanos y a las poblaciones civiles no pueden hacerse esperar. En el caso de México, lamentablemente hemos visto una postura bastante tibia, bastante mediana en función del posicionamiento a este conflicto. Hay que decir muy claramente que México jamás ha estado a favor de la solución de dos estados. México nunca se ha pronunciado a favor de darle el reconocimiento a Palestina de un estado libre y soberano. Se ha alineado siempre a la política exterior de los Estados Unidos. Y hoy no hay que confundir, porque el gobierno de México actualmente no está alineado, ¿no?, a la política exterior, por supuesto, de los Estados Unidos, porque México hoy tiene un vacío impresionante en política exterior y en postura, ¿no?, de política exterior, pero además hoy pues tampoco condena el terrorismo. Entonces, hoy no podemos hablar de la doctrina Estrada, no podemos hablar de la neutralidad, porque un asunto de esta magnitud y un ataque terrorista no puede tener neutralidad, ¿no? El posicionamiento del resto de los países se ha ido haciendo sonar o se ha ido dando a conocer en función de las posibles repercusiones que pueda tener para cada uno de ellos. Los países con vocación naturalmente neutral, como Canadá, como Jordania, pues han hecho lo que tienen que hacer desde el principio. Jordania no ha tenido, como siempre, ¿no?, las puertas abiertas a los refugiados. Jordania es uno de los países, ya lo hemos comentado también en algún episodio de Mis Ojos en el Mundo,
Es uno de los países que más le destina a los campos de refugiados y este momento no ha sido la excepción. Y en el caso de Canadá, pues con su vocación mediadora y conciliadora, ha buscado los acercamientos incluso con el gobierno de Arabia Saudita para que el pronunciamiento de ese país en torno al tratado que eventualmente pudo haber detonado este ataque a Israel por parte de Hamas pueda bajar la intensidad, ¿no?, del conflicto. ¿Cuál es el objetivo entonces hoy de la comunidad internacional? Tendría que ser necesariamente que este conflicto no escale y que no llegue a lastimar o a vulnerar los derechos de la población civil en otros polvorines de la región. Medio Oriente sigue estando lastimado por guerras, por radicalismos y por la amenaza de los grupos terroristas que tienen células activas en diferentes partes de la región. Hoy esta guerra preocupa y lastima, por supuesto, la visión de futuro y la visión de una región y de un mundo en donde este tipo de enfrentamientos ya no puedan ocurrir. Hoy nos damos cuenta, además, de que esto pone de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas, de las brechas tan grandes que hay en cuestión de ciberseguridad y, por supuesto, de los elementos que debemos cuidar para mantener a salvo a la población civil alrededor del mundo. Los intereses detrás de este ataque de Hamas a Israel son muchos y quizá no podemos sobreespecular, ¿no? Sin embargo, sí podemos saber que de fondo hay una preocupación por generar contrapesos, por estabilizar los mercados energéticos y por dominar los escenarios que puedan suplir, ¿no?, a estas otras regiones como la Unión Europea o incluso a los Estados Unidos, ¿no?, de gas natural, que sigue siendo uno de los factores más importantes para el desarrollo regional. Amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo, espero que este episodio número 1 de la 4ª temporada les haya contribuido a esta visión de análisis en este conflicto que lamentablemente nos toca presenciar. Yo espero que en las próximas horas y en los próximos días este conflicto no escale más allá de lo que ya está siendo en este momento, para que entonces podamos hablar, sí, de las posibles soluciones reales, ¿no?, y aplicables a esta nueva realidad en el Medio Oriente. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Arlene Ramírez Uresti, internacionalista, articulista de la revista Forbes y académica. Y es así como llegamos al final de este episodio de Mis Ojos en el Mundo. Te invito a seguirme en mis redes sociales como Arlene RU. Hasta la próxima.